Hola, muy buenas tardes. Hoy empezamos una serie de vídeos sobre temas muy interesantes para nuestro devenir diario de la vida que tenemos tan a veces un poco con tropezones. Y hoy en concreto vamos a tratar el vídeo de agricultura, ganadería y calidad alimentaria. Lo que significa que vamos a tratar temas que son sanidad, economía y vida, porque al final la alimentación supone economía para nuestros hogares, nos supone la salud y la salud nos supone la vida. Pero eso va a ser después de la intro. Bueno, para ello tenemos a dos personas muy relevantes del mundo del campo, del mundo agrícola y demás. Uno es Víctor Viciedo, presidente de la Asociación de Labradores Independientes de Valencianos, y el otro, Jesús Fuentes, de la SAE, Soberanía Alimentaria Española. Muy buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alex. Encantado y bueno, muchísimas gracias por invitarme a tu canal. Hombre, gracias a vosotros porque al final sois los que entendéis del tema y los que podéis abrirnos los ojos aquí a los novatos. Y un abrazo muy fuerte a toda la audiencia, por supuesto. Pues cuéntanos, mira, hay una serie de temas que quería tratar contigo y tú, por lo que he visto en muchos de tus vídeos, eres una persona muy entendida y muy informada, porque a veces se puede ser entendido e informado. Y uno de ellos es este que presento ahora en pantalla, que es el Pacto Verde, la aplicación de la Agenda 2030 en Europa, que yo no le llamo la Agenda 2030, por cierto, que lo sepas, le llamo la Agenda del 100 pies. Porque estamos haciendo una serie de vídeos donde cada pata del 100 pies supone lo que no dice la Agenda 2030. Pero bueno, eso es otra historia que ya irá saliendo más adelante. Cuéntanos, ¿qué sabes tú sobre el tema, que creo que es mucho? Alex, podríamos decir que el Pacto Verde, el Green Deal, no tiene nada de verde, y ya ahora lo explicaremos. Precisamente lo que va a ocasionar es todo lo contrario, va a destruir y va a contaminar más. Y que sobre todo hay una clave en todo esto, y la clave de todo esto es el tema climático, ¿no? O sea, todo esto deriva de la Agenda 2030, acción por el clima principalmente, pero también está lo de agua limpia, ¿vale? Y hay otros temas de la Agenda 2030 que se implementan en este Pacto Verde, el Green Deal. El Green Deal realmente su finalidad principal, su objetivo último es el conseguir para el 2050 las emisiones cero de gases de efecto invernadero. Es decir, ser climáticamente neutros. Hay un objetivo para el 2040 que sería pues, llegar a una reducción de un 90% y para el 2030 de un 55%. Y para eso, pues se han empeñado, bueno, efectivamente hay leyes que van a afectar al transporte, otras que van a afectar a la energía, pero todas se relacionan muy íntimamente con algo que hacemos las personas todos los días, con la alimentación. ¿Y por qué? Bueno, pues yo lo que pienso es que precisamente lo que quieren es controlar a las personas a través de la alimentación, como decía el psicópata Henry Kissinger. ¿De qué consta el Green Deal, el Pacto Verde Europeo? Consta de dos estrategias. Estrategia de la granja a la mesa, los nombres son muy bonitos, muy sugerentes, y estrategia por la biodiversidad. Fue votado en el 2021 el Green Deal, el Pacto Verde, y ahí es donde tenemos las primeras irregularidades del Green Deal, porque previo a ser llevado a Europa, pues el Pacto Verde tuvo un análisis de impacto, ¿no? El análisis de impacto lo realiza el Centro Común de Investigación, JRC. Este órgano de la Unión Europea es
pertenece a la Comisión Europea y está encargada precisamente de eso, de hacer análisis científicos de impacto. Y lo que venía a decir es que si se implementaban todas las leyes, directivas, normas, etcétera, que se querían hacer a la agricultura, la primera consecuencia era que se iban a aumentar los costes de producción de los agricultores y ganaderos. Eso está ocurriendo en estos momentos porque las leyes están en marcha. Si aumentan los costes de producción, nosotros perdíamos competitividad. ¿Por qué perdemos competitividad? Pues obviamente porque hay una serie de acuerdos con terceros países que tienen salarios mínimos interprofesionales muy bajos, y eso lo que hace que es que se les quitan los aranceles y las defensas comerciales y estos países pueden exportarnos sus productos. Entonces nosotros con respecto a ellos ya estamos en clara desventaja, porque nuestras leyes son muy restrictivas, tenemos una moneda única, no podemos devaluar la moneda, ellos sí, y luego también nuestros salarios obviamente son mucho más altos, con lo cual esto hace que haya una deslocalización de empresas hacia esos países, empresas europeas, que van a producir allí y traen los mismos productos que nosotros producimos aquí, los traen desde esos terceros países. Bien, al perder esa competitividad, aumentan esas exportaciones desde los terceros países. Esos terceros países que muchos de ellos están muy lejos, Sudáfrica, Mercosur, que quieren ahora mismo ratificarlo. Entonces, se genera una contaminación por el transporte, es decir, que se está aumentando la contaminación a nivel global. Y además vienen desde países donde no hay ninguna limitaciones ni legislación, digamos, interesante o importante con respecto a las biodiversidades y al tema de emisiones de gases de efecto invernadero. Con lo cual, ¿qué está ocurriendo? Pues que en realidad lo que está ocurriendo es que hay un aumento de las emisiones de gases de invernadero por todo lo que va a acarrear de llegar los productos desde fuera y una destrucción de la agricultura propia, porque al no poder competir con ellos, nosotros abandonamos. Y eso es tan así como que se están abandonando 2.500 explotaciones de ganaderas, por ejemplo, al año. Es tan así que también estamos perdiendo autónomos del campo a diario. Es tan así que la edad media de los agricultores es 64 años en la Comunidad Valenciana, 60 años a nivel nacional. Entonces, el panorama es dramático, si bien es verdad que nuestros exportadores siguen exportando casi la misma cantidad de productos agroalimentarios que hacían antes del Green Deal y de estos acuerdos comerciales, pero que están exportando también productos que vienen desde esos terceros países, con lo cual están trabajando, pero los que estamos perdiendo somos los agricultores y ganaderos de a pie. Bien, esta es la primera gran corrupción, que ese informe era totalmente, no sé, aterrador para ellos, ¿no? Porque ellos querían implantar sobre todo este Pacto Verde Europeo. Era demoledor. Bien, pues ¿qué hicieron? Pues el señor Frans Timmermans, que era el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, lo guardó en un cajón. Lo guardó desde febrero de 2021, que estaba elaborado, hasta agosto del 2021. Y lo sacaron en agosto, que era cuando los europarlamentarios estaban de vacaciones. Ese informe lo tengo yo en mi poder y, como he dicho, es demoledor. Habla de una pérdida para la agricultura y ganadería de un 19% de la producción total europea, si bien yo estoy convencido que se están quedando cortos. Bien, sigamos. Consta, como hemos dicho antes, de la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia por la biodiversidad. La estrategia de la granja a la mesa son una serie de limitaciones también medioambientales para conseguir esa reducción de CO2 en la agricultura y en la ganadería. Y entonces llegan a decisiones tan radicales como eliminar 3.000 granjas de ganado en Holanda, o eliminar también cabezas de ganado en Irlanda. Cuando digo Holanda me refiero a Países Bajos, obviamente. En lugar de limitar la cantidad de barcos que entran
al puerto de Rotterdam, lo que hacen es eliminar granjas, cuando resulta que los animales forman parte del ciclo de la vida. Ese CO2 que emiten los animales y ese metano al pudrirse sus excrementos no son ni más ni menos que el carbono que ellos en su día comieron con las plantas. Es decir, esto es un ciclo. Las plantas crecen gracias al carbono y la fotosíntesis hacen cadenas de celulosa, los animales comen esas plantitas y entonces los animales con sus excrementos y sus ventosidades lo que hacen es eliminar ese carbono que han comido con las plantas, pasa a la atmósfera, de la atmósfera vuelve a las plantas y así es todo un ciclo. Lo que no es un ciclo son los barcos. Y en cambio tenemos en Rotterdam el puerto más importante de Europa y el segundo más importante del mundo, y que se dedica única y exclusivamente a ese globalismo, a ese traer alimentos y traer productos de todos los países. Bueno, bien, entonces la estrategia de la granja a la mesa, como hemos dicho, consta de, primero, prohibir el 50% de los fitosanitarios. A muchos dirán, bueno, pues eso está bien, ¿no? Bien, vamos a ver, los fitosanitarios son, sobre todo, medicinas de las plantas y que utilizados, digamos, en dosis adecuada, en la que marca el prospecto, ¿no? Y a la cantidad de días adecuado, a los días de precaución adecuados, no es ningún riesgo y por eso la EFSA los autoriza dándoles un registro. Se están prohibiendo porque sí. En realidad están aplicando lo que ellos llaman un índice de corrector, que es un cálculo que hacen con la cantidad de fitosanitarios que nosotros utilizamos multiplicado por la categoría de ese fitosanitario, categoría A, B y C, que es de diversa peligrosidad. El numerador es la cantidad que nosotros utilizamos y así es como están prohibiendo productos que no tienen ninguna toxicidad simplemente porque los estamos utilizando mucho los agricultores. Pero para ellos lo importante es bajar ese HRI1, que es esa constante, ese índice de peligrosidad que le llaman ellos, cuando en realidad no hay ninguna peligrosidad, porque la peligrosidad la manda o la indica el órgano científico, la EFSA, la European Food Safety Authority, la Seguridad Alimentaria Europea. Bien. Luego también dicen de reducir la fertilización en un 20%. Eso lo que va a producir, porque claro, nosotros no echamos más fertilización de la que toca, porque eso sería absurdo, estaríamos tirando dinero, la fertilización es cara. Nosotros le echamos la que un técnico nos dice que necesita el árbol para producir. Si le echamos un 20% menos, lo que va a ocurrir es que vamos a producir menos y por lo tanto seguimos perdiendo esa competitividad que hablábamos al principio. Nos hablan también de, en el caso de la ganadería, de eliminar antibióticos y medicinas de los animales. Bien, ¿qué está ocurriendo con eso? Lo que está ocurriendo es una masacre en las granjas, porque cuando necesitan el antibiótico adecuado, no lo tienen, con lo cual no lo pueden utilizar. Por ley, toda la vida, el ganadero ha estado obligado a entregar su carne libre de antibióticos, con un análisis. Pues no me prohíbas nada. Yo necesitaré las medicinas de los animales cuando tengan una enfermedad, enfermedades exóticas, enfermedades que nos llegan con las importaciones desde terceros países, como la hemorrágica epizooica. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que además el veterinario está obligado por ley a dar a los animales primero la medicina más suave. Cuando esa se ve que no hace efecto, tiene que ya ir aumentando en fortaleza el antibiótico. ¿Qué está pasando? Pues que entre la aplicación de esa primera aplicación a la segunda se te ha muerto la mitad del ganado. O sea, esto es de juzgado de guardia, ¿no? Bien, y por último, que el 25% de la agricultura europea sea ecológica. Yo sobre esto os puedo dar una disertación del fraude de la agricultura ecológica en Europa, pero vamos a dejarlo porque no hay tiempo. Vamos a continuar. Bien,
La otra estrategia, la estrategia por la biodiversidad, también es muy bonita. Lo que está diciendo es que hay que restaurar la naturaleza y para eso la ley clave es la Ley de Restauración de la Naturaleza. Esa ley también fue aprobada de forma torticera. En primer lugar, esta ley no pasó el filtro en la Comisión de Agricultura, fue rechazada. También fue rechazada en la Comisión de Medio Ambiente y, por lo tanto, lo suyo es que el señor Frans Timmermans hubiera retirado la ley. No podía retirarla. La pasó al Europarlamento. Al pasarla al Europarlamento, por 6 votos a favor únicamente, fue aprobada. Posteriormente, fue pasada al Consejo para que la ratificara. Y también ocurrieron cosas raras, las voy a contar. En primer lugar, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que el señor Frans Timmermans estaba dando de dinero de la Comisión Europea 700.000 euros a organizaciones ecologistas para que actuaran de lobby sobre los eurodiputados para que se aprobara esa ley. Y así fue como, mientras que el Partido Popular Europeo en principio era reacia a aprobar esta ley, pues con este lobby, con esta presión, se consiguió que 24 europarlamentarios del Partido Popular Europeo votaran a favor de esa ley, 20 no fueran a la sesión de la votación y hubo hasta 10 abstenciones. Y solo así ganaron por 6 votos a favor. ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, pues las implicaciones que tiene la Ley de Restauración de la Naturaleza es que se quiere restaurar la naturaleza de todos aquellos espacios que están protegidos por ley, o sea, por Red Natura 2000. La Red Natura 2000 son declaraciones de espacios protegidos, espacios CEPA, zonas especiales de protección de ave, lugares LIC, lugares de interés comunitario, etcétera, etcétera, que las comunidades autónomas y los estados van declarando. España es el país que más espacios ha declarado. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que España perdería hasta un 30% de su agricultura si se restaura esa naturaleza. Efectivamente, quieren restaurar esa naturaleza en su 100% hasta el 2050. Bien. Y en el 2030 pues ya tienen un objetivo de un 20% de restauración de naturaleza. Eso ya nos podemos imaginar pues todas esas zonas húmedas, humedales, donde se están plantando arroz, nos podemos imaginar esas zonas de monte donde se plantan pues viñedos, nos podemos imaginar incluso zonas de olivos, en fin, todo eso se va a restaurar. Restaurar es devolver a su estado inicial. Su estado inicial era el salvaje, era el natural. Todo eso ha tenido también sus consecuencias en el tema de la dana, porque ya lo están haciendo con los cauces fluviales y los barrancos. No se puede limpiar los barrancos por ley de restauración de la naturaleza, directamente. Es decir, bueno, es verdad que las cañas son invasivas y sí se pueden, pero hay que pedir permisos y te lo dificultan muchísimo. Y así es como los cauces de los barrancos en la zona de Valencia pues se desbordaron, no evacuaban el agua a la velocidad necesaria y se fueron acumulando cantidades de agua muy grandes, ¿no? O sea, que también tiene su efecto sobre la sociedad civil, ¿no? Bien, pues esta ley, una vez aprobada de esa forma torticera, de utilizar dinero público para, digamos, leyes ideológicas o para que mi ideología sea la que triunfe dentro de la Cámara utilizando un lobby, el EBB, que bueno, son un grupo de ecologistas donde se reúnen todas las organizaciones ecologistas europeas. Bien, pues eso es actuar en de lobby. Aparte de eso, tenemos que en la ratificación los números no le salían. Tuvieron mucha prisa en la ratificación porque venían las elecciones francesas y corría riesgo de un triunfo de un partido político que iba a votar no a esa ratificación. Entonces, hicieron la votación, pero las cifras no salían porque tenían que conseguir el 65% de la población europea y 2/3 de los países, es decir, que los 2/3 de los países que votaban a favor de la ley de restauración de la naturaleza tenían que suponer el 65% de la población europea. Eso no daban las cifras, pero curiosamente, a última hora, Bélgica se abstuvo, que era uno de los que iba a votar que no, y Austria
su ministra de Transición Ecológica votó que sí a la ley de restauración de la naturaleza en contra de su gobierno, que quería votar no. Entonces, esto está recurrido por el gobierno austriaco, no sé el recorrido que puede tener en el TJUE, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero está claro que es una irregularidad que nadie te ha hablado, pero que es muy curioso que una ministra no siga las directrices de su gobierno. Yo lo primero que pienso es en dinero, obviamente la habrán untado, ¿no? Eso es lo primero que pienso. Una preguntita. A partir de todos estos hechos que nos estás contando, ¿qué repercusiones tiene esto para la ciudadanía? ¿Qué es lo que al final, para la ciudadanía y para los propios agricultores? Claro, tú date cuenta que si destruimos hectáreas de terreno de cultivo, si destruimos ganadería, al final tenemos que importar más. Esa importación a vosotros se os pone muchas limitaciones, pero se les pone las mismas limitaciones a los importadores, como puede ser Marruecos, por ejemplo. Y aparte de eso, ¿qué implica económicamente? Porque claro, si España destruye, o un país como España destruye la mitad de su campo, destruye la mitad de su ganadería, ¿qué ocurriría si mañana hubiera problemas de importaciones o algún país tuviera problemas? Nosotros no tendríamos recursos suficientes para abastecer nuestro propio país. Eso implicaría una situación económica, un alza de los precios y un trastorno social. Me refiero que eso, como yo he dicho antes, afecta a la economía, afecta a la vida y afecta a un montón de sectores, ¿no? Así es, Alex. Vamos a ver, la implicación sobre la sociedad es evidente. Hay un riesgo de seguridad alimenticia. Es decir, no vamos a garantizar esa soberanía alimentaria que ahora mismo tenemos y que además dicen, no, es que también exportamos. En realidad, el 95% de nuestros productos, los españoles, se venden en Europa y Europa es nuestro mercado, porque es un mercado común, es una unión de mercados, ¿vale? Entonces, no somos tan exportadores como dicen. De hecho, ahora cuando se habla de los aranceles de Trump, en realidad nosotros a Estados Unidos exportamos muy poquito. Exportamos algo de licores, algo de vino y algo de aceite. Pero todo lo vendemos en la Unión Europea. Bien, pues la implicación es la pérdida de la soberanía alimentaria, obviamente. Los países, cuando el General Agreement, un Tariff and Trade, el GATT, que era para la reducción de aranceles en el mundo a través de acuerdos comerciales, no se trató hasta la última ronda, hubo 8 rondas, no se trató hasta la última porque la alimentación es un tema estratégico, sí, es totalmente estratégica en el sentido de que tú no puedes dejar sin alimentación a tu gente, a tu país. Al final, en la octava ronda se metió, pero al meterla se dijo, hubo una resolución del Consejo de Europa en el cual decía que se tenía que tener a la hora de hacer los acuerdos comerciales en cuenta la preferencia comunitaria, es decir, que aquellos productos que pudieran estar perjudicados, que no se entraran en el acuerdo. Ahí ya entra todo el juego de lobbies, de agroalimentarios, y en fin, todo lo que te puedas imaginar, y eso no se ha respetado. Es decir, que esos acuerdos se han hecho en contra de los europeos, porque los europeos no vamos a tener esa seguridad alimentaria. Ahora mismo estamos viendo cómo quieren sustituir esa carne tan contaminante, ¿no? Que contamina acuíferos y contamina la atmósfera y tal, pues la quieren sustituir por carne digital, ¿no? O sea, carne elaborada de forma, con una impresora 3D. No sabría decirte exactamente, utilizan proteínas y utilizan tal, pero bueno, ahí tenemos ya varias empresas que ya tienen la aprobación de la Unión Europea para hacerlo, porque lo que pretenden es que efectivamente nos podamos alimentar, pero ya no como nos alimentábamos antes, sino que nos vamos a alimentar, también hablan de granjas de insectos y bueno, ya habrás oído hablar de muchas cosas, ¿no? Yo suelo decir poliuretano del bueno. Claro, ellos saben que en cualquier momento, igual que nos pasó con la pandemia, lo que nos puede ocurrir cuando ya perdamos esa soberanía alimentaria es que no nos lleguen los alimentos, sea porque haya una crisis energética, no puedan transportarse los barcos, haya una crisis mundial, en fin, lo que sea. Entonces, nos podríamos encontrar otra pandemia, nos podríamos encontrar que lo que antes eran mascarillas, ahora serían alimentos y no estarían en los supermercados, ¿no? Aparte de esa seguridad alimentaria que es el
cumplir una normativa muy exigente de la EFSA, que ya hablaremos después sobre ello. Entonces, esa normativa no se sigue en los terceros países y además tampoco se exige en los acuerdos. Aquí todo lo que nos escriba en el acuerdo no puedes exigirlo. Entonces, si tú no has exigido que las leyes que tú hagas en Europa son las que tienen que respetar también en los demás países, eso no se va a aplicar por mucho que te engañen y te digan reciprocidad, cláusulas de espejo, todo eso es mentira. O sea, hay un organismo que es la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que es la que vela por el cumplimiento de los acuerdos comerciales. Si eso no está puesto allí y no está puesto, ya te lo digo yo que me los he leído, pues bueno, pues te pueden meter... Ojo, vamos a ver, lo único que podemos hacer es ponerle un LMR mínimo, que es el LMR de detección, límite máximo de residuos. El límite máximo de residuos que se pone es 0,01 miligramo kilo, que es el de detección, es decir, que es no me entres residuos. Eso es lo que realmente te está diciendo eso, no me entres residuos. Pero sí puedes utilizar los fitosanitarios allí. ¿Qué está ocurriendo en la realidad? Pues que teóricamente en los puertos se tiene que hacer una inspección del 5%, y en realidad no se están haciendo, no se están llevando a cabo. Priman los intereses comerciales de las empresas sobre devolver cargamentos porque han saltado el LMR, porque superan el LMR. Y así fue como en el 6F, en esas manifestaciones que tuvimos, agricultores de Cádiz abrieron camiones que venían de Marruecos. Más del 50% de esos camiones, de los productos que llevaban esos camiones, superaban los límites máximos de residuos de algún fitosanitario. ¿Por qué? Pues porque no se están realizando esas inspecciones, sencillamente. ¿Y cuántas alertas hay en la RAF? Luego hablaremos, si queréis, de la RAF, que es la red de alertas rápidas del tema de fitosanitarios. ¿Cuántas alertas hay en Marruecos? La Unión Europea tiene registradas, la RAF tiene registradas solamente 14. Esto es de risa. O sea, 14, de las cuales solo 7 son españolas cuando todo entra por España, porque todo entra a través del puerto de Algeciras. Pero es que, además, solamente 2 han sido detecciones en puerto, las demás han sido en supermercados. Luego, esto es un cachondeo bestial, no se está cumpliendo ninguna norma, ninguna ley. Esto es, pues bueno, pues eso. No nos podemos fiar de nuestros organismos europeos en cuanto a seguridad alimentaria, porque una de las cosas que entró y se detectó, y no sé si logró pararse, fue hepatitis A en fresas. No sé si te acordarás de esa noticia. Sí. Entonces, pues bueno, eso es bastante grave. Es bastante grave porque una cosa es que tengas un residuo mínimo de un fitosanitario que normalmente no te afectará a la salud, a no ser que abuses mucho de ese fitosanitario, pero otra cosa es un virus, una bacteria o un hongo. Y eso está entrando también. Vamos a darle la oportunidad a nuestro otro invitado, Jesús Fuentes. Lo tenemos aquí al hombre un poco olvidado. Jesús Fuentes es de la Soberanía Alimentaria Española, y a ver qué nos puede contar desde su punto de vista sobre todo este amplio resumen que nos está dando Víctor. Sí, en primer lugar, gracias, enhorabuena por la grabación, por el programa. Y bueno, decir que pedir disculpas también porque al final no he podido llegar a casa, estoy haciéndolo después del viaje, estoy haciéndolo aquí en el coche la intervención, ¿vale? Luego también hay que decir que el partido, nuestro partido, Soberanía Alimentaria Española, bueno, pues tiene una serie de técnicos y una persona que conoce Víctor muy bien, porque nos conocemos muy bien Víctor y yo, somos grandes amigos, pues me ha asesorado estos días acerca de, es una señora de Albacete, ¿vale? Y me ha asesorado con respecto a la Red Natura. Entonces, los especialistas realmente no están aquí, yo vengo aquí como representante del partido, fundador de un partido que lo primero que se le ocurrió, o una de las cosas primeras que se le ocurrió, fue hacer un viaje por España para sondear entre la agricultura y la ganadería de España y la pesca, que cómo está la situación. Y fue en aquel primer viaje, fue deprimente todo lo que se vio por España por mi parte, ¿vale? Aquello fue por julio del 23. Estaba la idea hecha ya de hacer el partido, eran los prolegómenos, y yo creo que acertaron las personas, porque no fui yo precisamente,
fueron un grupo de personas las que le pusieron el nombre Soberanía Alimentaria Española. Ha hablado Víctor largo y tendido, como siempre, de forma contundente, genial, porque tiene una información muy exhaustiva y es una persona extremadamente meticulosa, doy fe. Pues ha hablado concienzudamente de muchísimas cosas, ¿vale? Yo recuerdo una cosa fatídica como visionario, como haciendo el papel de Nostradamus, de aquel que fue comisario europeo de Agricultura, que fue el señor Phil Hogan, irlandés, ¿no? Y anticipó una serie de problemas para los agricultores, y en aquellas primeras pequeñitas intervenciones aquí como luchador en mi tierra, aquí en Almería, de la agricultura, por la agricultura, yo siendo profesional desde los 14 años de la agricultura, pues era esa nota de prensa en la que Phil Hogan, cuidadín, que era el comisario europeo de Agricultura, decía en aquella nota de prensa, decía que los agricultores europeos corren peligro. Y Víctor ha mencionado, por ejemplo, pues una ley del año 21, perdón, en la que, o sea, 9 años antes u 8 años antes, ya estaba anticipando una especie de hecatombe, que es lo que realmente ya está ocurriendo, y sin embargo, pues no conseguimos, lo vamos a intentar de todas, por parte de sin dejar atrás, que son imprescindibles, aparte de que todos somos consumidores, esa seguridad alimentaria, pues hacer partícipe a toda la población. Es que es increíble la desfachatez en muchísimos ámbitos de la comunidad, ¿vale? Es una indiferencia hacia lo que hace 2 días en el salón que se pretende hacer ya por fin parece. En Almería vinieron a exponerlo el otro día, igual que hay en Francia el Salón de la Agricultura y Ganadería enorme, ¿no? Leí esta mañana precisamente porque fue antes de ayer cuando vinieron a exponerlo en Almería a pedir esa ayuda, porque están sin ayuda estatal para poner en marcha el enorme Salón de la Agricultura y la Ganadería que lleva ya más de una década hecho en Francia, el Salón de París, y se intenta poner en un pabellón del IFEMA para empezar a rodar, el pabellón 4, y lo pusieron aquí los dirigentes. Concretamente vino el presidente de FEPEX, ¿vale? El presidente de la Federación de Exportadores de España, y el organizador muy amigo y muy cercano a nosotros, el organizador real, el que está a pie de campo y en comunicación con el IFEMA, con las empresas, que pretenden hacer ese salón para llegar al gran público, en este caso de Madrid, ¿no? Y es tremendo bueno, retomando lo del Parlamento Europeo y todas las leyes y todo lo exhaustivo que ha explicado perfectamente, como decía Víctor, es del todo es que no sé cómo catalogarlo, porque en aquella misma fecha, habiendo mencionado bueno, pues el ecológico, me acuerdo de otra noticia que ponía, y que ponía en entredicho, estoy hablando también de hace 10 años, aproximadamente, entre 10 y 11 años, ponía en entredicho el tema eco, el tema bio. Vamos a ver, teniendo en cuenta lo que Global Gap, que me parece que es la número 1 del mundo de certificación, teniendo en cuenta las exigencias que les pone a los agricultores del convencional, como en mi caso, teniendo en cuenta esas exigencias, el baremo que pone en todos el LMR que ha dicho Víctor, en todos los consumos que necesitamos para ayudar a las cosechas, ayudados también por la lucha biológica, que también es un complemento. Y está en recesión, aquí concretamente en Almería, en la cuna o en la fortaleza más grande de invernaderos solares de España, está en receso el ecológico por la inviabilidad económica. O sea, hay que ser consciente de que por muy bueno que sea un profesional de la agricultura, la cantidad dependiendo también de los artículos, pero todos enteros, bueno, disminuyen su producción. Y sin embargo se ha equiparado muy mucho, y yo he sido testigo allí en los Países Bajos, de las tiendas de ecológico también, y ponía aquella noticia, dice, ¿el ecológico que es una moda o es una competencia del transgénico que criminalizaron de Estados Unidos? Es como lo que me dicen esta mañana un geólogo de Almería: Jesús, es que bueno, pues toda la documentación que exigen, que nos asedian, que nos agobian, él evidentemente cualificado en el mundo del agua, un veteranísimo,
pues que en Europa es mucho mayor que en Estados Unidos. O sea, todo es un gran despropósito y que no lleva nada más que hasta eso, hasta las 5.000 personas que en una entrevista de una televisión que nos hicieron el otro día, pues se decía eso por parte de Jaume Sagalés. Se decía, las cifras parece que eran de 5.000 bajas, como ha mencionado Víctor, anualmente con respecto a los agricultores, ¿no? Y bueno, no llegan a cuajar una fortaleza grande. Para eso se creó el partido. Con esa idea nos fuimos antes de las elecciones allí a sentarnos, a entrevistarnos, a conocer al BBB, al partido que asediado por los granjeros de allí, por lo que ya ha expuesto Víctor en parte, asediado, pues no les quedó más remedio que en el año 19 crear ese partido. Hubo unas manifestaciones hace 2 años y hace 3, si no recuerdo mal, en Madrid, en la cual allí me acompañó y me dejó exponer allí Víctor, igual que anteriormente ha habido otra aún más grande que aquella. Y por parte de otras asociaciones se pedía lo mismo, ¿no? Se pedía que era el momento de hacer algo parecido a lo que habían hecho allí, ¿vale? Y es que no es cuestión de solo del enorme esfuerzo que hay que hacer para no morir en el intento, de seguir vivo. O sea, esas cifras de los 61 años, 62 aproximadamente, que ha dicho Víctor, tanto de la Comunidad Valenciana como del resto de España, esas cifras son reales, ¿no? Y de hecho, aquí, en Almería, se están viniendo alguna población joven, pero es simplemente por el hecho de que hay colapso laboral, a pesar de las macrocifras, de las económicas, de que todo maravilloso, hay colapso laboral y no es fácil, bueno, pues tener un puesto de trabajo digno y se prueba a ver si de alguna forma, de alguna manera, se consigue sobrevivir de la mejor manera posible. Y bueno, es todo como decía Víctor. Habéis tocado el tema de lo que hace unos meses, hace poco, el señor que nos hizo ganar el Mundial de Fútbol, el señor del Bosque, puso la primera piedra sobre la planta más grande, me parece que de Europa, no sé si de Europa o del mundo, del alimento de gusanos, ¿no? El alimento para gusanos. Y bueno, hay intereses, todos son intereses. Y claro, cuando ves como la cabaña ganadera, la real, la que se come, la que el pueblo no sabe que corre un peligro, y que te dicen, pues es que pues Jesús pues no está tan malo. O sea, esos excipientes o esos aditivos que llevan unos alimentos ya, que nos intentan las personas de bien, porque yo lo considero eso de bien, el saber, porque tú puedes comer lo que te dé la real gana. Yo mismo por curiosidad, hace 6 años, un poquito más, hace 9 años, pues le pedí a un hijo mío que estuvo un poquito de beca de Erasmus allí en Rotterdam, ¿no? Y le pedí, por favor, que me buscara allí en un supermercado, me buscaba esos alimentos que venían ya para suplir pues las proteínas de la carne, ¿no? Entonces, claro, si te repiten, si te orientan como aquel vídeo catastrófico, está para verlo, lo podemos encontrar buscándolo en internet, del señor de Chicote, del chef Chicote, en un colegio de Madrid. En un colegio de Madrid estaba ensalzando, aconsejando e influyendo en las mentes de los chavales de 6 añitos un profe, repito, en un colegio, no me acuerdo del nombre, pero repito, está colgado en internet y se puede encontrar con mucha facilidad, en el que invitaba y él tenía la esperanza de que en los restaurantes y en el día a día de los colegios, ¿vale?, pues aparecieran pues lo que les enseñaba a los niños en el vídeo, aparecieran bichos, como se suele decir, ¿vale?, aparecieran grillos, aparecieran tal, y que suplieran por la sostenibilidad, como bien ha dicho Víctor en su desarrollo, esos viajes, esos productos, por mencionar pues algo como las naranjas que nos vienen desde allí, desde Sudáfrica, toda esa porque hay que tener en cuenta
claro, vender todo eso es fácil porque el poder lo tienen ellos, ¿no? El poder de la comunicación, el poder, los pactos enormes firmados allí arriba, en Europa, en Bruselas, pues lo tienen ellos. Entonces la comunicación es más fácil, más fría, y se influye más en la sociedad. La sociedad está harta, a renglón seguido de eso de Jesús. Si yo ya he comido derivados de gusano, he comido, yo ya he comido, he probado. Ah, pues muy bien. Y claro, el tema que las personas, al no estar correctamente informados, al tener las suficientes preocupaciones para confiar en esa, no sé cómo calificarlo, por calificarlo suavemente, en esos despropósitos, y que vuelvo a repetir, algo anunciaba Phil Hogan, comisario europeo, también está en las hemerotecas colgado, que la agricultura europea corría peligro, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el destino? El destino es duro, es durísimo, ¿no? Porque certificar los alimentos de países terceros, que prevalezca, como habéis puesto también encima de la mesa, Alex, Víctor, el hecho de que, bueno, pues si no garantizamos la producción nacional, si no la garantizamos, tenemos o podemos tener un problema grave de diferente índole. Todas las semanas, o casi todas las semanas, aparecen alertas sanitarias de diferentes países, ¿vale? Y bueno, y tengo que volver a repetir eso. El control que se tiene en España, el control absolutamente, es en algunos casos demencial, es tan exhaustivo que llega en un momento dado a plantearte si es viable el seguir con una cosecha, ¿vale? Porque las plagas son constantes, porque son nuevas, no paran de venir, exactamente igual que yo. De hecho, el miércoles de la semana que viene hay unos virólogos de varias universidades de aquí de Almería y de Orihuela que vienen a ver a investigar sobre nuevos virus, ¿vale? Y bueno, estamos un poco en manos de la providencia, y creo que nos merecemos los consumidores, ya viéndolo desde el punto de vista del consumo, creo que nos merecemos una garantía y una supervivencia de eso que se dio en mal llamar la España vaciada, ¿no? Ante la falta de rentabilidad, y tengo que volver a acordarme de aquella primera ruta por España que hice, es deprimente ver zonas maravillosas de España con una despoblación por falta de viabilidad económica, brutal, ¿vale? Entonces, por lo tanto, es la ilusión desde Soberanía Alimentaria Española, es la ilusión de crecer, de intentar hacer esa publicidad que no pudimos hacer a fondo de cara a las elecciones europeas, y una de las palabras preferidas mías, asesorados nosotros por gente de una valía y profesionalidad muy, muy, muy importante, pero en todos los aspectos, no solo en el aspecto del sector primario, para nada, en absoluto, en todos los aspectos. Ya lo anuncié allí en la puerta de la Universidad de Córdoba, en su momento, cuando empezábamos a poco tiempo después de darnos de alta, porque fueron, 3 meses antes de las elecciones europeas, allá por el 9 de junio, el 6 de junio, cuando votaban en los Países Bajos, allí nos encontrábamos, allí me encontraba, allí fue el primer contacto, y esperamos una segunda, pero ya en el tema profesional, a ver qué tal nos pueden un poco aconsejar, teniendo en cuenta las diferencias también entre Países Bajos y nosotros, con respecto a la andanza de cómo se puede crecer, como decía una de mis palabras preferidas, la sensatez. Todo el mundo dirá lo mismo, ¿no? Que la sensatez la poseen, pero me parece a mí que si los españoles tuvieran más tiempo de involucrarse un poquito en la información política, y yo no me pesa reconocerlo, teniendo en cuenta la apatía que por incongruencia y por barbarie, no puedo mencionarlo de otra forma,
y la palabra manía, y no deja de ser real y cruel, de la corrupción, pues me hicieron ser indiferente ante la información política. Y como bien decía una señora también muy cercana a nosotros, que tengo que ver pronto a 1000 kilómetros de mi casa, pues decía eso, ¿no? Que todos debiéramos por conciencia y por obligación, y los que tenemos la esperanza de ver a nuestros nietos crecer, como yo ya que tengo una, y a nuestro hijo no tener que pensar en marchar, no tener que pensar en buscarse la vida fuera, no tener que pensar en cómo vamos a mal vivir, sino a mejor vivir, y que las cifras esas maravillosas que vuelven a ser económicamente maravillosas ahora en el país, el que más crece, de la Comunidad Económica Europea, en fin, todas esas cifras que se plasmen en la realidad del día a día, porque esas cifras, teniendo en cuenta los impuestos que crecen de todo tipo, los impuestos que siguen creciendo por la deuda enorme que tenemos con Europa, la deuda enorme que se viene arrastrando, no ya solo por un partido, sino por décadas, que de ahí viene la indiferencia, o esta mañana un taxista me lo comentaba, la indiferencia que él también, pensando en no votar incluso. Hay que incrementar la ilusión, hay que reponer la ilusión perdida, y solamente debe de estar basado en eso, en la concienciación, con la sensatez y los conocimientos encima de la mesa de cualquier tipo. O sea, no se trata, repito, tengo que hacer hincapié sobre eso, porque realmente pues la cantidad de profesionales que estamos en la agricultura y en la ganadería no es ni muchísimo menos lo suficientemente representativa para tener pues cierto poder, a pesar de que ellos allí es diferente, evidentemente. Vamos a tratar ese tema enseguida. Me vais a permitir unos segundos de publicidad, como en la televisión, y entramos precisamente a ese punto que lo tenemos ahora. Un segundito y enseguida estamos. El punto que vamos a tratar ahora precisamente forma parte de un poquito de lo que estabais tratando los dos. La democracia y representatividad de los agricultores. Como ha salido en la publicidad, unidos somos más fuertes. Yo me imagino que si los agricultores y el resto de la población estuviéramos más unidos, asociaciones de todo tipo unidos, probablemente todas estas cosas que habéis estado contando serían más difíciles de conseguir y lo tendrían más problemático para conseguir, puesto que lo que más les interesa a los políticos es que la población esté dividida, estén peleándose unos con otros, mientras nos peleamos entre nosotros, no nos peleamos contra ellos, y de ahí viene muchas veces, recientemente, como nos hemos enterado, la famosa USAID, que subvencionaba colectivos, organismos, ONGs y todo tipo de personas para que estuvieran enfrentados y para que no nos uniéramos, ¿no? Entonces, la reflexión sobre si los agricultores están realmente representados, creo que es un tema que es muy importante para todas las movilizaciones que ha habido por los camioneros, por ejemplo, también en muchos sitios, incluido Canadá, la pelea que hubo. ¿Qué nos podéis contar sobre el tema de la democracia y representatividad de los agricultores? Víctor. Bueno, pues lo primero es que efectivamente no hay una representatividad democrática en el campo, no la ha habido nunca y no quieren que la haya, y tampoco hay unión en el campo. El sistema es el que hace que no haya unión. El sistema prefiere que haya unas organizaciones agrarias dóciles. ¿Y por qué? Pues porque no van a morder la mano que les da de comer. Las organizaciones agrarias no tienen muchos afiliados, o sea, la gente puede pensar que efectivamente son organizaciones muy poderosas, que los agricultores están todos unidos a esas organizaciones agrarias. Desde hace mucho tiempo perdieron credibilidad y hoy en día pues, se mantienen gracias a que son auténticas gestorías. Y como resulta que el campo lo están haciendo tan complejo desde un punto de vista burocrático,
pues ellos ahora gestionan PAC, gestionan ayudas, gestionan, en fin, todo lo que haga falta con tal de tener socios. Entonces, por esto son socios no por convencimiento de que les vayan a defender, sino porque necesitan gestorías económicas para que puedan gestionar sus papeles y sus problemas, no estar fuera de la ley, porque hoy en día los agricultores no queremos nadie estar fuera de la ley por las multas tan importantes que podamos recibir, pero en cambio no somos personas que tengamos unas capacidades intelectuales muy altas, estemos muy preparados para el mundo de Internet. Por ejemplo, tenemos que hacer un cuaderno digital y muchísima gente o Internet no llega a todo el mundo rural y además mucha gente no está preparada para ello. En fin, necesitan de las organizaciones agrarias. Pero las organizaciones agrarias sobre todo no viven de sus socios, sino que viven de esas subvenciones que les da el Estado. Y no solamente de las subvenciones, lo que es peor, los convenios con las distintas administraciones. Porque esos convenios son convenios, bueno, de paja, donde tú firmas un convenio con la administración. Aquí en Castellón reciben 85.000 euros anuales. En las distintas provincias va a pasar algo parecido, también les da subvenciones la comunidad autónoma y por supuesto el Estado, que les dará las legales y alguna más. Entonces en esos convenios ellos se comprometen a hacer ciertas charlas o lo que sea y reciben ese dinero. Obviamente nunca vale ese dinero esas charlas y que muchas veces ni siquiera dan, ¿no? Entonces, pues tenemos un auténtico sistema de subvenciones y teníamos una ley que era la 12/2014, que te decía que había que haber elecciones en el campo. O sea, y lo único que estaba a la espera es de hacer un reglamento para poner los detalles de cómo tenían que ser esas elecciones. Bueno, pues nunca se celebraron. Estamos hablando del 2014, nunca se celebraron. Y ahí había un artículo transitorio en el cual decía que mientras que se hacía este reglamento, tendrían la representatividad aquellas organizaciones agrarias que la tuvieran con la anterior ley. La anterior ley era de elecciones a cámaras agrarias que se hicieron al final de la dictadura, principio de la democracia. Es decir, que tienen la representatividad aquellos que la ganaron al principio de nuestra democracia. Fíjate si han pasado años, pues ahí siguen teniendo esa representatividad. Entonces ahora esta ley se la cargan con otra, que es la 1/2015, que trata sobre residuos alimentarios. Y bueno, dices, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Bueno, pues que realmente es tan basura los residuos... espera, que... Ya, pues en la ley esta de 1/2025 sobre residuos alimentarios se ha puesto una disposición también en que se deroga la ley anterior, la 12/2014, y a partir de ahora la representatividad son certificaciones que van a emitir las autonomías. Esas certificaciones serán bien en base a elecciones en aquellas comunidades autónomas donde se hayan hecho elecciones al campo, que solamente hay 4, son Cataluña, Madrid, Extremadura y Castilla y León. En todas las demás no ha habido elecciones al campo. ¿Quién tiene la representatividad? Pues aquellas que ya la tienen o que forman parte del sector agrario en las distintas autonomías sin haber elecciones en el campo. Eso le quita la posibilidad de presentarse a las organizaciones agrarias independientes como es la mía. La mía se ha unido al IF, Asociación de Labradores Independientes Valencianos, se ha unido a otras asociaciones de agricultores independientes que salieron de esas revoluciones del 6 de febrero y que nos hemos unido en una organización superior llamada UNASPI, Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independiente. Bueno, pues nosotros ahora mismo nos dejan fuera, aunque nos estamos registrando como organización agraria de carácter profesional. No queríamos subvenciones porque sabemos que el cáncer de la unión del campo y de la representatividad en el campo son precisamente las subvenciones, y por eso estas organizaciones agrarias nunca van a pedir, nunca van a hablar
claramente de lo que yo he hablado anteriormente, del Green Deal, del Pacto Verde Europeo, como un cáncer para la agricultura europea. Nunca van a hablar de esos acuerdos comerciales indecentes que nos están sustituyendo a los agricultores españoles y europeos. Van a buscar esa reciprocidad, bueno, pues tener unas ventajas de tipo tecnológico para ver si así sobrevive la agricultura, competitividad y tal, pero nunca te van a hablar de los verdaderos problemas que hay en Europa, porque ellos forman parte de ese sistema al cual pertenecen esos partidos políticos, ¿no? Entonces, democracia en el campo no la hay ni la quieren. Ese es el problema, el principal problema. Y son políticos que dicen que tienen un talante democrático, o sea, son partidos políticos que se llaman democráticos. Oye, si eres democrático, ¿por qué no quieres que la representación en el campo sea también democrática y haces elecciones en el campo como estaba previsto en la Ley 12/2014 de representatividad en el campo y de creación del Consejo Agrario? Bueno, lo de la democracia es un poco relativo en este país. Bueno, precisamente lo que habría que hacer era un profundo cambio democrático y sacar leyes electorales más en condiciones que fueran más democráticas, como pudieran ser las listas abiertas, y eliminar la partitocracia tan acérrima que hay aquí. Y yo creo que el tema este de elecciones y partidos nos puede hablar Jesús, que, oye Jesús, lo mismo que si hubo aquel grupo que fue Teruel existe, ¿no?, que decían que para que conocieran Teruel tenían que estar en el Parlamento. Igual para que los agricultores... Mira, os voy a contar una anécdota, ahora que me he acordado de ella. Yo he sido concejal de aquí del pueblo donde vivo, de Basauri, y había hay unos grupos de mujeres, de asociaciones de mujeres feministas muy potentes, que un día se reunieron y dijeron, oye, aquí con esto de andar discutiendo y haciendo manifestaciones no conseguimos nada. Hay que entrar a los círculos de poder. Y se presentaron a los partidos políticos y le dijeron, oye, o ponéis una mujer en los puestos de salida, o el partido que la ponga, le votamos todas las asociaciones de mujeres. Y al final salió una, coincidió en aquella época estaba Euskal, la Izquierda Unida no salió, y salió la de Euskal Herritarrok, ¿no? Pues se hizo un tripartito entre 3 partidos y estaba Euskal Herritarrok, y bueno, allí fue donde las mujeres empezaron a plasmar, tuvieron una técnica de mujer, se empezó a plasmar la casa de la mujer, y es donde empezó a relanzarse el tema de la mujer, en cuanto hubo una que estuvo en el poder. Igual lo que tienen que hacer los agricultores es eso, acceder al poder, de modo que se haga la suficiente presión como para modificar, o por lo menos hacer presión en España, para que España haga presión en Bruselas para modificar o por lo menos ralentizar. Porque yo lo considero, a mi juicio, desde fuera del campo, pero como pueblo, como persona que come y que va a la frutería, lo considero gravísimo que con excusa del cambio climático y de la huella de carbono se acabe con el campo, se acabe con la ganadería y se cierren granjas, porque mañana los fondos de inversión que se van a contratar y a tener esas macrogranjas, el día que digan, bueno, vamos a poner bajo las cuerdas a un gobierno, pues te quitan las granjas o te las cierran o te hacen no sé qué, y al final estaríamos en el poder de 4 multinacionales que al final son los que priman por ahí. ¿Qué opinas, Jesús, al respecto? Pues sí, es que la idea era esa, era de meternos se hizo el partido para eso, ¿no? Yo también estuve sondeando e intentando aglutinar, bien lo sabe Víctor, hace ya 10 años, ¿no? Una asociación que se hizo, Agricultura Viva en Acción. Sí, correcto, sí. Y unirse en ANSEPRIM, creo que intentasteis. Y nada, pues la hicimos aquí en Almería, fue una explosión de fuerza, se hizo todavía se salió en el tema con respecto a la cooperativa, la tercera cooperativa más grande de España que está aquí, se llama Única, y salió el tema antes de ayer cuando se presentó el salón de la agricultura ahí en Madrid, el que se va a hacer en noviembre, ¿no? Y bueno, pues habiendo visto esos pasos, habiendo estado cerca de una asociación agraria nacional que ha sido reconocida ahora, sí que es cierto, Víctor, hago esta puntualización, de que en varias comunidades autónomas hace, no recuerdo con exactitud, unos 5 años por ahí, quizás algo más, se hicieron unas elecciones, no me acuerdo, 3, 4 comunidades autónomas, y yo de hecho delante de
delante de Mazzali en una exposición, Mazzali, la ex vicecomisaria segunda de Agricultura Europea, y bueno, hice una exposición acerca de aquellas elecciones, ¿no? Tenía los documentos, los conservo, y bueno, pues visto todo esto, por unos motivos o por otros, no voy a entrar a fondo en ello, pues nada, pues no seguí con lo tuyo. La idea fue otra, la idea fue esta, y no solo basado en que en Holanda lo hicieron, que no sé cómo va el sindicalismo, sino basado en que es obligatorio, como bien dice Alex, o como bien dijo esa señora también del norte, que como decía, la voy a ver pronto, espero, el que hay que involucrar. No queda más remedio que es involucrarse porque las leyes son las que nos pueden llevar a la ruina, las que nos pueden llevar al desastre, y hay mujeres aquí previstas que espero que una vez que se tengan las reuniones pertinentes, espero que sí, hay personas algunas de relevancia nacional que estuvieron en su momento ligadas a la política a fondo. Espero que lo vean bien, que lo vean lógico cuando lleguemos a plantear eso, ¿no? A mí me es indiferente porque yo nunca jamás he visto ninguna diferencia en nada con respecto a la eficiencia, a la credibilidad. Sí que es cierto de que en la sociedad en la que nos movemos, bueno, pues las cuotas de poder de las mujeres no ha sido lo suficientemente relevante, pero repito aquí con nombre y apellido, hay un grupo de mujeres que veremos a ver cuando se les proponga, a ver lo que deciden hacer, ¿no? Es imprescindible porque el sindicalismo en Francia, en otra reunión con esta señora, con la vicecomisaria segunda europea, Mazzali Aguilar, os comentaba esto, ¿no? Las poquísimas, las pocas, no sé si son 2 nada más, las que hay en Francia, ¿no? No reciben ayudas estatales, están subvencionadas, eso es lo que yo tengo entendido, están subvencionadas o están en pie gracias a sus afiliados, y eso es lo que se habla, ¿no? Eso es lo que se dice, el que se mantengan así. Esto es una costumbre española. Yo ahí momentáneamente no voy a entrar, pero sí que considero imprescindible lo que estáis diciendo, el hecho de entrar en las instituciones, en cualquier institución, llámese alta, baja, pero evidentemente todo lo dicho coloquialmente, todo lo gordo se cuece arriba, se cuece en Bruselas, y a partir de ahí pues viene de diferentes formas para abajo, monetariamente hablando, ¿no? Entonces, si no estás allí, por eso es la celeridad de cuando recién creado, con 3 mesecitos de vida nada más, por eso nos presentamos a la europea, porque si no estás allí no se avanza, no puedes presionar. La idea es la que es, la idea es hacer una ruta por Europa para concienciar de que la alimentación es prioritaria para un ser humano, la alimentación la correcta, no la que por intereses económicos nos quieran implantar. Pues hay otro tema candente que Víctor en alguna ocasión lo ha tratado, tú también lo has tratado, por cierto, y está ahí en candelero, que es la vida, el agua que es la vida. Los agricultores de agua entendéis algo, puesto que para vosotros también es la vida, además de la vida personal, la vida de vuestros campos. Y me da la sensación, yo desde fuera y por las noticias que voy viendo por ahí, de que el agua en estos momentos, bueno, hace poco, ¿quién fue el que lo dijo? El de Nestlé, el que acaban de nombrar del Fondo Económico Mundial, que el agua eso no es público, que eso debe ser privado, y que creo que llevamos camino de ello, a raíz de todas las presas que están derribando, azudes y demás. Yo creo, Víctor, que algo sabéis vosotros dos de todo el tema este, ¿no? Todo esto viene de, como hemos dicho antes, hemos hablado antes, de la estrategia por la biodiversidad.
Dentro de la estrategia por la biodiversidad se ha implantado en diversos países europeos, en todos realmente, y en concreto en España se llama Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. O sea, teníamos la Ley de Restauración de la Naturaleza, también existe la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. Cuando se hablaba al principio de esto, de que se derribaban presas y azudes y tal, te saltaban enseguida diciéndote, y a mí me ocurrió en La Sexta, estuve en la Sexta Explica, y enseguida me saltaron todos diciendo, eso es bulo, eso es bulo. Y yo, no, vamos a ver, que no es bulo, que estos documentos los he sacado de la página web del Ministerio de Transición Ecológica. Obviamente ellos mismos simplemente están haciendo eslogans y no saben ni siquiera qué es lo que dice el Ministerio de Transición Ecológica al respecto. Bueno, pues esto es una ley que lo que pretende es liberar 3.000 kilómetros de río, unos 25.000 kilómetros de río a nivel europeo. Y entonces, así como antes se financiaba el hacer obras hidráulicas desde Europa precisamente para combatir la sequía, ahora es al revés. Ahora ha cogido más auge el tema ambientalista y entonces lo que se pretende es derribar obstáculos en los ríos. Los obstáculos son esas presas y esos azudes que están hechos para diversas finalidades energéticas, regadío, para incendios, para las crecidas de los ríos, ir laminándolas, etcétera, etcétera. Bien, pues todo eso ahora se llaman obstáculos. Y España está a la cabeza de la destrucción de estos obstáculos, de estas presas, pero a la cabeza que casi derribamos digamos, el 50% de todas las estructuras hidráulicas que se derriban en Europa. Por ahí te mandé The Dam Removal Europe, que es una organización que está, digamos, controlando el cumplimiento de esto en Europa, que España en el 2021 creo que derribó 108 presas y azudes. Está claro que lo que más derriba son azudes, pero también caen presas, O sea, que están, y no caen, como dicen ellos, por obsoleto. O sea, el obsoleto es simplemente que ha vencido la licitación que tenía, y entonces, en lugar de volverla a licitar para que otra compañía hidroeléctrica, eléctrica, la coja, la explotación de la presa, pues simplemente dicen, no, pues la derribamos y se acabó el cuento, ¿no? Y entonces, pues por ahí van los tiros. No son obsoletas. Aquí en Castellón hay, bueno, Castellón, Teruel, hay una que es la de los Toranes, que está en capilla ya, que está decidido el derribarla. Esa presa estaba en explotación hace 2 días y ahora pues simplemente ha vencido la concesión a la hidroeléctrica, concretamente lo tenía hidroeléctrica, y la van a derribar, sin más. Esto funciona así. Bien, pues 108 y 121 en el 2022, mientras que el siguiente país, que es Suecia, tiene unas 40 y tantos, y, por ejemplo, Alemania hasta ahora ha derribado solo 7, Polonia unas 8, Portugal 9, hay países que no han derribado ninguna, como puede ser Grecia, Rumanía, Austria, Hungría, en fin. Que quiero decir yo que aunque es una directiva para cumplirla, España está a la cabeza, somos medalla de oro destacados en destruir estas estructuras hidráulicas, y la finalidad principal, al fin y al cabo de todo esto, bueno, pues es que haya sequía, que controlar el agua en empresas privadas, privatizar el tema del agua. Nosotros tenemos derechos a las aguas, pero si obviamente nos quitan la estructura que nos da esos derechos, pues perdemos esos derechos pasarán a explotación privada y bueno, pues por ahí van los tiros, efectivamente. Al final lo que se pretende es privatizar el derecho del agua. Y bueno, pues todo esto ha tenido también sus consecuencias, como sabes, en Valencia, pues ya que lo estamos viendo, de que allí se estaba prevista una presa en Cheste, presa que no se construyó precisamente porque entró en vigor todas estas leyes de destrucción de presas. Y bueno, pues, ¿qué ocurrió? Pues lo que ha pasado, de que esa presa hubiera absorbido gran parte de la crecida del río Turia y del Barranco del Pollo. Una de las obras también era el desvío del Barranco del Pollo al río Turia, al plan sur de Valencia,
que, como sabéis, es un cauce del río Turia nuevo y ancho, que ha absorbido perfectamente la crecida que ocurrió dentro de la ciudad de Valencia, pero fuera no ha podido ser porque efectivamente esa estructura no está fuera, ni ha habido esa comunicación del Barranco del Pollo con el río Turia. Y por lo tanto, las consecuencias han sido las que hemos visto, ¿no? O sea que eso también, esas leyes nos afectan también en este aspecto, ¿no? De que ese querer mantener los ríos salvajes, pues ocasionan todo esto. Tú, Jesús, vosotros en el Ejido utilizáis bastante agua, ¿no? Sí, qué duda cabe, aunque está muy bien administrada, porque con el riego por goteo, que es prácticamente ya el 100% bueno, en el invernadero es del 100%, pues se administra muy bien, el rendimiento es muy grande. Pero es que hay cosas, a raíz de lo que se está hablando de la Dana, es que a los días o a la semana salen en prensa que, por ejemplo, el alcalde de Elche, que se pone a limpiar en contra de la normativa, se pone a limpiar sus cauces. El alcalde de Elche, no estoy hablando de una población menor, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que fomentar? Una insurrección sobre las cosas que no son lógicas. ¿Qué es lo que hay que fomentar? Por la vida humana. Sí que en este caso es por la vida humana. En otro sentido, la lluvia esta de varias semanas, tremenda la cantidad, en muchísimos sitios ya los pantanos bien, pues se habla en las zonas en las que consumimos agua desalada, volvemos a lo mismo, ¿no? Hay unos intereses, hay unos movimientos monetarios. Tal es así que, bueno, pues solo se perdieron 3.000 millones de euros en Aquamed, la empresa pública de gestión de las desaladoras, ¿vale? Hace unos años, ¿no? Todavía están los juicios rondando por ahí, ¿vale? Entonces, hay unos movimientos hechos sobre lo que no se le quiere poner, que es la sensatez, la palabra que a nosotros nos gusta utilizar mucho aquí en el partido, y que aquí en cuestiones como aquí, por ejemplo, en la zona hay una sierra nevada, la de Granada, y que ahora mismo está teniendo pues una cantidad de nieve, ¿no? Entonces, periódicamente ahí hay una aportación al mar, para luego unos kilómetros más para adelante, pues desalarla. 18 años, Alex, Víctor, se han tardado en empezar a hacer, habiendo mentido, como muchísimas otras veces, en los presupuestos generales del Estado, en la primera piedra para hacer las canalizaciones de esa presa que está en la vertiente sur y que podía perfectamente, pero como es un arma arrojadiza, el hecho de un trasvase, que en este caso está en la misma cuenca, pero es un arma arrojadiza. Vamos a ver, si se genera lo que se genera aquí en Cifra, podía dar tremendo el trabajo que se genera aquí con los invernaderos de Almería y de la propia Granada. Repito, para la propia Granada había 18 años de demora, 18 años después de hacer una presa que a la vertiente sur de Sierra Nevada, pues se encuentra ahora mismo aproximadamente a un 70%, ¿vale? Entonces, claro, si ahí hay una cantidad de agua que no pueden consumir y que en caudal ecológico se está vertiendo aquí al Mediterráneo, pues es una, creo, injusticia manifiesta, y las quejas son constantes porque el precio del agua desalada, evidentemente, es enorme, ¿no? Entonces, todo es cuestión de negocio. Me hablaba de Nestlé, todo es cuestión de monopolio, de intentar hacer monopolio, de que como el pueblo no se une, o sea, no hay esa unión, no hay esa en una sigla o en varias entidades, ¿no? Pero que vayan demostrando día a día que cambiando ciertas cosas no puede hacer una convulsión total a la hora de entrar en las instituciones. No puedes convocar un cambio radical exceptuando catástrofes que se vean venir. Sí que el pueblo está tan cansado, lo decía antes, el pueblo está tan cansado y empieza a estar indiferente ante tanta injusticia por la cantidad de desastres que nos han ocasionado en esta democracia nuestra. Pues bueno, libre sea aquel de tirar la primera piedra, o sea, el que esté libre de pecado. Entonces, por lo tanto,
es imprescindible ponerle orden absolutamente a todo, y en este caso sí hay que ser rotundo, porque el agua aparte de ser la vida, es lo más dramático, y no podemos ver cómo se invierte en desalación en Marruecos cuando aquí se invierte en descordura, en anticordura. Eso no podemos verlo, no podemos vivirlo, no podemos sufrirlo. O sea, es que es de diferente forma, son de diferentes formas y maneras las que se nos está acorralando, y esto hay que ponerle freno como sea. Pues a ver si ponemos. De hecho, ya sabéis que esta federación es relativamente joven, y la idea de formar esta federación es precisamente por eso, porque en España estamos cientos o miles de asociaciones pequeñas, muchas de ellas pequeñas, como aquí nosotros pertenecemos a Osasuna Libertad en Bilbao, y cada uno a su aire, pero unidos no se unen. Entonces hemos formado la federación precisamente para ir aglutinando a todas estas asociaciones, una federación que no recibe subvenciones de nadie, vivimos de los donativos, si es que hay alguno. Bueno, mal vivimos, y la idea es eso. Los agricultores deberían estar uniéndose todos ellos, los camioneros deberían estar uniéndose todos ellos, y todos ellos hacer piña, porque vamos, yo cuando ocurrió lo de la Dana de Valencia, la palabra que dije, además hice un vídeo con un podcast de Madrid Market, y le dije que yo, tal como Villa de Valencia, era un estado fallido. Porque sistemas automáticos de funcionamiento, que son automáticos, yo he sido conductor voluntario de ambulancia durante 5 años, conozco todos los sistemas de emergencias, y son estados automáticos que no hace falta ningún consejero, ningún mazón para ejecutarlos. ¿Dónde están esos directores generales? ¿Dónde están todos esos profesionales que tenían que haber estado funcionando automáticamente sin recibir orden de nadie, porque es un sistema automático? De hecho, estuve leyéndome todos los protocolos de Valencia, los protocolos de emergencia de Valencia, y son automáticos. Y yo lo que dije fue que, viendo lo que había ocurrido en Valencia, a mí me parecía que esto era un estado fallido. Y viendo lo que pasa con los agricultores, con el agua, con los camioneros, con los autónomos, que cada vez están cayendo a cientos, cada vez hay menos autónomos, diríamos que era un estado fallido. O nos unimos todos a través de asociaciones, federaciones y agrupaciones, y luego todas ellas unidas, trabajando juntos y por un objetivo común, o este país me parece a mí que lo va mal al traste, porque como decís, yo en estos momentos, analizando, yo leo mucho sobre geopolítica y veo mucha geopolítica, analizando cómo está Europa, por mucho que diga el presidente del gobierno que aquí el crecimiento va a ser mayor, España está yendo al culo de Europa, y vamos a tener problemas a muy corto plazo, yo creo. Bueno, yo creo que tenemos 1 hora de vídeo, me parece que ya es suficiente, no sé si alguien lo verá. Os agradezco a los dos el estar aquí. Yo creo que intentaremos que estéis más veces para ampliar informaciones más, no tan... porque claro, había mucho contenido, y claro, es que hay tanto contenido que todo no se puede hablar. Pero esperemos estar más veces con vosotros, y muchísimas gracias. Gracias a ti, Alex, por habernos invitado, porque llegue la voz del campo a mucha gente. Y no sé si es posible, porque antes me ha cortado el teléfono y quería hacer un resumen del tema del agua, si es posible engancharlo, y si no lo dejamos. Sí. El resumen es tan simple como que con esa destrucción de presas y azudes, con ese caudal ecológico que quieren conservar en los ríos, y que a pesar de haber llovido mucho ahora y haber llenado los embalses, ahora mismo están soltando esos embalses, no solamente por seguridad, porque ya están descendiendo del 80% y seguirán soltándolo y seguirán manteniendo ese caudal ecológico hasta que haya sequía, porque para ellos la justificación máxima para privatizar el agua es precisamente que haya sequía. Si no hay sequía, no nos pueden robar la gestión del agua, no nos pueden robar los derechos que los agricultores tenemos sobre el agua. Entonces, precisamente lo que buscan es que haya sequía. Pues me lo creo, porque de hecho yo eso lo he pensado muchas veces, y no solamente por eso, sino por otros motivos también, pero además por esos. Pues muchísimas gracias, y hasta otra ocasión. Estaremos en contacto porque estamos aquí en la pelea, lo diré al otro. Ok. Pues un abrazo muy fuerte, Jesús. Y suerte a todos. Ha sido un placer estar contigo, Jesús, otra vez. Gracias, igualmente. Un saludo a los dos. Venga, un y saludo. a tu oyente. Ahí. Gracias. Hasta luego.